Hola niños y niñas del quinto año básico del Colegio San Félix. A partir de esta clase comenzaremos a analizar los sistemas. Como objetivo de la clase nos vamos a plantear reconocer y explicar que los seres vivos están formados por una o más células y que éstas se organizan en tejidos, órganos y sistemas. Para comenzar a analizar nuestros conocimientos previos nos plantearemos las siguientes preguntas. ¿Cómo crees tú que se transportan los gases en tu cuerpo? Y además, ¿cómo crees que trabajan en conjunto el sistema circulatorio y el respiratorio en tu organismo? Comenzaremos la clase de hoy hablando del sistema circulatorio. Este cumple diversas funciones en nuestro cuerpo. Algunas de ellas son transportar y entregar nutrientes, gases y células sanguíneas a todas las células de nuestro cuerpo. Además, recoge desechos que se van a eliminar por medio de la orina, el exhalar y el sudor. Y también defiende al cuerpo de infecciones y ayuda a estabilizar la temperatura. Ahora que ya conocemos las funciones principales del sistema circulatorio, analizaremos sus componentes. Vamos a partir por el corazón, que es un órgano hueco del tamaño de un puño que se encuentra en el centro del pecho, cubierto por el esternón y entre los pulmones, sobre un músculo muy importante en la respiración que se llama diafragma. En el corazón se distinguen tres capas. La más externa se llama pericardio, la del centro miocardio y la interna endocardio. En el corazón es el único lugar donde encontramos músculo cardíaco. Este tiene la capacidad de contraerse y dilatarse, es decir, latir en forma rítmica. Internamente el corazón está dividido en cuatro partes. Las dos superiores más pequeñas, a las que va a llegar la sangre, sea limpia o sucia, que se conocen como aurículas. Y las dos inferiores más grandes, que es de donde es impulsada la sangre hacia afuera del corazón, que se llaman ventrículos. El corazón realiza dos movimientos que forman lo que conocemos como latido. Uno de ellos es la contracción o sístole, que es cuando empuja la sangre, y el otro es la dilatación o diástole, que es cuando recibe sangre. Recuerda que esto lo realiza para mover la sangre a través de todo tu cuerpo. Estos latidos los conocemos como frecuencia cardíaca, y la frecuencia cardíaca es la cantidad de veces que el corazón late en un minuto. Se considera que el promedio normal de latidos en un minuto está entre 60 y 80. Lógicamente, cuando tú estás durmiendo, eso disminuye y cuando estás haciendo ejercicio, aumenta. Otro de los componentes del sistema circulatorio son los vasos sanguíneos. Estos van a funcionar como conductos por los cuales va a avanzar o movilizarse la sangre bombeada por el corazón. Imagínate los vasos sanguíneos como una tremenda carretera que recorre tu cuerpo. Y existen tres tipos: las arterias, las venas y los capilares. Las arterias son los vasos sanguíneos más grandes y de paredes más gruesas. Además, son los que transportan la sangre con oxígeno hacia todas las células del cuerpo. Las venas son más pequeñas que las arterias y van a llevar sangre desde los capilares al corazón. Y una de sus misiones es transportar la sangre sucia, es decir, la sangre con dióxido de carbono, a través del cuerpo. Finalmente, dentro de los vasos sanguíneos tenemos a los más pequeños, que son los capilares, que presentan paredes muy delgadas. Esto va a permitir que los nutrientes, los gases y los desechos los atraviesen sus paredes para pasar desde la sangre a las células o de las células a la sangre. El último componente que conoceremos del sistema circulatorio es la sangre, que es el único tejido líquido de tu cuerpo. Este recorre el organismo a través de todos los vasos sanguíneos, arterias, venas y capilares. La parte líquida de color amarillento se conoce como plasma, y esta está compuesta por agua, sales minerales y proteínas. En el plasma van a flotar todo el resto de los componentes de la sangre. La parte sólida de la sangre contiene los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, que son conocidas como células sanguíneas. Las células sanguíneas se van a formar al interior de la médula ósea roja,
que vamos a encontrar en el tejido esponjoso de los huesos planos tienes en el cráneo, las vértebras, el esternón, y en los canales medulares de los huesos largos, por ejemplo, el fémur y el húmero. Dentro de las células sanguíneas encontramos a los glóbulos rojos, que son las más numerosas. Por esto mismo le entregan el color característico a la sangre. Su función principal es la de transportar los gases dentro de nuestro organismo. ¿Y cuáles son estos gases? El oxígeno, que van a enviar los pulmones a todas tus células, y el dióxido de carbono, que es el desecho que generan estas células, que se van a enviar para que nosotros lo eliminemos. Otra de las células sanguíneas son los glóbulos blancos, que se van a encargar de defender el organismo y que se pueden encontrar en diferentes tipos. Hay macrófagos que se van a tragar y destruir a las bacterias, los linfocitos, que se encargan de fabricar los anticuerpos y atacar a los virus, y los granulocitos, que son los primeros que van a atacar a las bacterias. Y las plaquetas son los últimos de los vasos sanguíneos. Estas se encargan de la coagulación de la sangre, es decir, en caso que se produzca alguna herida o lesión, esta va a generar una especie de costra que va a ir cerrando esta herida progresivamente. Por lo tanto, son las encargadas de evitar que nos desangremos. Ahora que ya conocemos la función y los componentes del sistema circulatorio, comencemos a completar nuestra guía. Nuestra primera actividad será completar todos los recuadros en blanco con la información solicitada. En la columna de tu izquierda vas a encontrar los componentes y en la de la derecha la función. Fíjate bien en qué recuadro queda en blanco para que puedas completarlo. La clase de hoy va a tratar sobre el sistema respiratorio. Este sistema corresponde a un conjunto de órganos que se encargan del intercambio de gases entre el interior y el exterior de nuestro organismo. El gas que debe salir es el CO2, dióxido de carbono, y el que debe ingresar es el O2, oxígeno. La respiración es un proceso que se realiza al interior de cada una de tus células en un organelo conocido como mitocondria. Todo lo que ocurre anteriormente se conoce como ventilación pulmonar. La ventilación pulmonar es el primer proceso respiratorio y se realiza en forma involuntaria, es decir, no necesitas estar pensando en él para que se realice. Produce un movimiento de aire hacia adentro y afuera de los pulmones, generado principalmente por el músculo diafragma, aunque también participan otros músculos. La ventilación pulmonar consta de dos movimientos principales. Inspiración. El diafragma se contrae, es decir, baja de su posición original, lo que provoca el aumento de la capacidad de la caja torácica. Esto permite que el aire entre en tus pulmones. Pone las manos sobre tus costillas e inspira. Notarás cómo parece que se agranda. El otro movimiento es la expiración. El diafragma vuelve a su posición original, es decir, sube. Lo mismo hace la caja torácica. Pareciera que se achica. Realiza el mismo ejercicio anterior, pero ahora exhala. Verás cómo la caja torácica vuelve a su posición normal. Continuando con el sistema respiratorio, analizaremos ahora sus componentes y sus respectivas funciones. La nariz es el lugar por donde ingresa el oxígeno desde el exterior y enviamos afuera de nuestro cuerpo el dióxido de carbono. Cuenta con una serie de accesorios que ahora conoceremos. Las narinas, que son los dos orificios de tu nariz. Fimbrias, que filtran el aire de partículas grandes, son los pelitos internos que hay en la nariz. Mucosidad, filtra el aire de partículas pequeñas y microorganismos. Secreciones glandulares, que van humedeciendo el aire para que éste no entre seco. Y los vasos sanguíneos, que van entibiando el aire. El movimiento de la sangre hace que al pasar el aire por ellas, el aire se entibie y no entre frío del exterior a tu cuerpo. Recuerden que el cuerpo tiene que tener una temperatura estable que va sobre los 36 grados, entre los 36 y 37 grados aproximadamente. ¿Ya? Estos son los accesorios que tiene la nariz. Por la boca también puede entrar aire, pero al no contar con estos accesorios, no se produce este mismo ingreso de aire en condiciones normales, podríamos decirlo. ¿Ya? Hagan una prueba, chiquillos. Suelten aire por su nariz. Van a ver que sale caliente. En cambio, si ustedes soplan por la boca, van a ver que el aire sale frío.
La faringe es una estructura muscular que se encuentra entre la nariz y la boca, ¿ya? Por lo tanto, se comparte su funcionamiento entre el sistema digestivo y el sistema respiratorio. Tiene tres partes. La superior, que se conecta con la nariz, se conoce como nasofaringe, la parte central como orofaringe y la parte de más abajo, que toca la laringe, se conoce como laringofaringe. La laringe es el órgano donde se produce la voz, pues en este lugar se encuentran las cuerdas vocales que son cuatro, dos verdaderas y dos falsas. Además, cuenta con un tapón hecho de cartílago que se conoce como epiglotis. Este tapón se encarga de tapar la laringe cuando comemos y deja pasar el bolo alimenticio hacia el estómago. Y al contrario, cuando respiramos, tapa el esófago y permite el paso del aire hacia los pulmones. La tráquea es un órgano formado por anillos cartilaginosos. Permite el paso libre del aire inhalado y el exhalado. En algún minuto la tráquea se divide en dos ramificaciones conocidas como bronquios. El lugar donde se forman los bronquios se conoce como carina. Los pulmones son dos grandes órganos que encontramos en el pecho. El pulmón izquierdo es un poco más pequeño que el derecho, ya que cede un espacio al corazón. Ustedes pueden verlo en su dibujo de la derecha. Los pulmones están envueltos por las pleuras, que son dos membranas que recubren a los pulmones. Entre ambas membranas hay un líquido que se llama líquido intrapleural que las mantiene unidas. La pleura interna se llama pleura visceral, que es la que se pega directamente al pulmón. Y la externa es la pleura parietal que se pega a la parte posterior de las costillas. Por lo tanto, cuando ustedes inhalan o exhalan, los pulmones se mantienen pegados a las costillas. Si inhalan, se agrandan en conjunto con las costillas y si exhalan, se achican en conjunto con las costillas. Al interior de los pulmones encontramos a los bronquiolos, que son múltiples ramificaciones de los mismos bronquios. Y también encontramos los alveolos, que son unos saquitos que forman una especie de racimos que se encuentran muy capilarizados, o sea, están rodeados de capilares, que es donde se produce el intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso también se conoce con el nombre de hematosis. Este proceso permite que el alveolo le entregue oxígeno a la sangre y la sangre le entregue el CO2 al alveolo. Esto va a permitir que se mantenga constante el equilibrio entre CO2 y oxígeno en nuestro cuerpo. Si ustedes se fijan en el dibujo de su derecha, chiquillos, siempre estos gases van desde donde hay más a donde hay menos. La sangre azul muestra que viene cargada de CO2, esa sangre va a pasar directamente al alveolo. En cambio, en el alveolo hay mucho oxígeno, por lo tanto, este va a pasar directamente a la sangre. Apliquemos ahora lo aprendido sobre el sistema respiratorio. Para ello, continuaremos desarrollando nuestra guía. 1. Con tus palabras y de la manera más detallada posible, explica el recorrido de ingreso del oxígeno hasta que es entregado a la sangre en el proceso de intercambio gaseoso. 2. Nuevamente, con tus palabras y de la manera más detallada posible, explica el recorrido del dióxido de carbono desde que la sangre se la entrega al alveolo hasta que sale cuando exhalamos. Y 3. ¿Con qué elemento o institución compararías a los glóbulos blancos? Dale una justificación a tu respuesta. Ahora, lo que debes hacer es completar los recuadros de acuerdo a lo aprendido en esta guía y siguiendo el ejemplo escrito con rojo. Apóyate con las palabras que se encuentran abajo del texto. Realiza esta actividad y luego yo te voy a ayudar con tu corrección. Ahora corrijamos. El texto quedaría de la siguiente manera después que lo hayas completado.
El oxígeno ingresa mediante la inspiración. Aunque puede entrar por la boca, es mejor que entre por la nariz, ya que ahí se filtra, se humedece y se calienta. Luego el aire pasa por la faringe y después hacia la laringe. Su viaje continúa hacia la tráquea y desde ahí entra a los pulmones, por medio de dos divisiones conocidas como bronquios, que también se ramifican en muchos bronquiolos. Estos finalizan en unos sacos muy pequeños llamados alvéolos, que son un lugar donde se produce la hematosis o intercambio gaseoso. Para consolidar el aprendizaje del sistema circulatorio, vamos a completar el siguiente esquema. Lo que tienes que hacer es observar tu guía y fijarte que abajo aparecen los recuadros que están en blanco en este dibujo. Por lo tanto, lo que tienes que hacer tú es ubicarlo donde corresponda. Ahora recordaremos los órganos que forman el sistema respiratorio desde que el aire ingresa a nuestro cuerpo hasta que llega a los alvéolos y se produce el intercambio gaseoso. Entonces, el aire va a entrar por la nariz. De ahí va a pasar directamente a la faringe y luego a la laringe. De la laringe va a pasar a la tráquea, que se va a dividir y el aire va a pasar por los bronquios. Por medio de los bronquios va a ingresar a los pulmones y adentro de los pulmones el aire va a pasar por estas múltiples ramificaciones llamadas bronquiolos. El final de los bronquiolos son los alvéolos, que son estos saquitos donde se va a producir finalmente el intercambio gaseoso. El músculo más importante de este proceso que conocemos como ventilación pulmonar es el diafragma. Hasta la próxima clase, niños y niñas de quinto básico. Un gran abrazo, ojalá que nos veamos muy pronto y cuídense mucho.